Bueno, estos son los contenidos de la exposición. Vamos a empezar primero con la definición, con algunas teorías, datos epidemiológicos, un poco de historia, los factores de riesgo, que es importante, signos de alarma, ¿no? Para la detección temprana, el diagnóstico y clasificación, diagnósticos diferenciales que también podamos tener, comorbilidades, el tratamiento y para dejar un espacio si hubiera algún tipo de pregunta. Entonces, el trastorno del espectro autista es un trastorno del neurodesarrollo, ¿no? Lo coloco en rojo para toda la vida, ¿por qué? Porque justamente hay mucha duda en eso, de repente a veces, incluso hasta de los profesionales de la salud, de que si el paciente ha tenido una recuperación, por ejemplo, a los 2 años no hablaba ni una palabra, y a los 4 años ya habla y ya no tiene los problemas sensoriales, por ponerlo, ya no tiene estereotipos, esto. ¿Ya tendría o no tendría el diagnóstico? El diagnóstico es una condición que va a ser para toda la vida. Eso quiere decir que a pesar que hay una mejora, el diagnóstico sigue estando, ¿no? La idea es de que el paciente justamente tenga un tratamiento precoz para que haya la mejoría de los síntomas lo más que se pueda, pero igual siempre va a haber un problema de repente en el área social en ese paciente, por poner un ejemplo, ¿no? Igual el diagnóstico siempre va a ser para toda la vida. Y es diverso, por eso es que se habla de un espectro, ¿no? Porque antes se hablaba de un grupo de diagnósticos como el autismo, el síndrome de Asperger, el desintegrativo infantil, el RED, pero ahora se habla todo del espectro autista porque de verdad es un cuadro bastante diverso, ¿no? Los grupos de síntomas están divididos en tres grupos principalmente, que son en el área social, en el área del lenguaje, ¿no? Tanto expresivo como receptivo, y en conductas autistas, estereotipadas o repetitivas, ¿no? Gustos específicos, querer ir por un mismo lugar siempre toda la vida, querer jugar de repente con un juguete, pero de una manera no convencional, ¿no? Tener también problemas sensoriales, como decía, estereotipia. Más o menos esos son los grupos de síntomas. Ahora, dentro de las teorías, dentro de todos los problemas de salud mental, tanto el TDAH como el autismo tienen una carga genética bastante marcada, incluso mayor que por poner ejemplos, esquizofrenia, depresión, ¿no? Puedes tener, por decir, dos papás con esquizofrenia y el riesgo de tenerlo es de un 20-30%, a diferencia de tener de repente uno de los padres con TDAH, por poner, o que tuviera TEA, que es mucho mayor, el riesgo puede ser hasta 40-50%. Si vemos también el riesgo genético, si tú tienes un hermano con espectro autista, es 50 veces mayor que el de la población general, ¿no? Y justamente en los factores de riesgo más estudiados, que lo han colocado en la última guía NICE de 2017, sale también el tener un hermano con espectro autista. No en todos los casos los síntomas, digamos, que van a ser iguales. Un hermano puede tener como un autismo clásico, de repente con un déficit intelectual todo, y el otro como un Asperger, pero sí tienen el riesgo de tener un espectro autista. Ahora, en gemelos monocigotos incluso hay números mayores que esos, no puede ser hasta un 90%. Hay genes que se han estudiado, hay genes más específicos para autismo, que ya tienen muchos estudios que son entre 10 a 20, pero hay genes que también se comparten con otras patologías, como el TDAH. Entonces, ¿cuál es la importancia de eso? Un paciente que viene a consulta y que tú tienes una sospecha diagnóstica de autismo, sería importante preguntarle sobre si hay alguien en la familia que tiene déficit intelectual, si tiene trastorno de déficit de atención, hiperactividad, si hay epilepsia o si hay esquizofrenia en la familia, ¿no? Porque está relacionado con esos genes. También hay que ver que hay síndromes genéticos que están relacionados con el autismo. No he colocado esos porque son dentro de los principales, ¿no? El síndrome de Down, el X frágil y la esclerosis tuberosa. Ahora, dentro de la teoría bioquímica hay alteraciones bioquímicas lo coloco como teoría porque todos los trastornos mentales no tienen una causa fija, ¿no? Hay varios puntos, hay varios factores para que se pueda dar un problema de salud mental. Se ha visto que hay niveles en algunas áreas de serotonina elevada, también de noradrenalina, alteraciones en lo que es dopamina, justamente por eso también tiene que ver con, la dopamina tiene que ver con los movimientos. Estos pacientes presentan también problemas
sensoriales, problemas como las estereotipias. Dentro de la teoría neurológica hay un trastorno difuso del desarrollo neuronal, volumen, algunas estructuras del cerebro, en sí todo el cerebro, cuando se ha estudiado, tiene un tamaño aumentado, ¿no? Comparando con las personas con, digamos, con un neurotípico, con una persona que no tiene el espectro autista, ¿no? Y hay áreas que están comprometidas como la amígdala, el giro fusiforme, cerebelo, el hipocampo. Ahora, lo que es la teoría de la mente, desarrollada, si bien no solamente por Baron Cohen, que es un psicólogo americano, pero sí que ha trabajado muchísimo, tiene muchos estudios sobre este tema. En la teoría de la mente, la mentalización es una función que nosotros tenemos en la cual nosotros nos podemos adelantar al pensamiento de una persona. Ver, por ejemplo, de que la persona te está mirando con una cara y tú ya darte cuenta que esa persona está molesta, ¿no? Poder tener esa anticipación. Las personas con espectro autista muchas veces no tienen esa anticipación, pero sí la pueden lograr atender, porque hay una teoría, hay una terapia basada en la teoría de la mente, ¿no? Con manuales que, por ejemplo, le hacen ver cuando una cara está triste, cuando está molesto, explicarle por qué este chico se molestó. Se puede lograr justamente con la terapia, ¿no? Se dice que con esto se basarían los problemas sociales y el lenguaje del paciente, que es lo más importante, que la teoría de que debido a esto es que tienen los problemas sociales, pero sin embargo, el mismo Baron Cohen en el 2017, en estudios, en los últimos estudios que hace, no toma solamente la teoría de la mente, sino también los problemas sensoriales. Y ahí se da más importancia de que todo paciente que tiene problemas en el área social, no solamente trabajar el área social, trabajar la terapia de lenguaje, sino también la terapia sensorial. Porque, por ejemplo, un niño que tuviera... ¿Por qué los niños? Porque eso se ve bastante. Los niños con espectro autista suelen juntarse mucho más con los adultos que con los niños. Incluso algunos llegan a sociabilizar con los adultos, pero con los niños y especialmente con los niños de su edad no quieren juntarse con los niños de su edad. Viendo en estudios, por decir, algún grupo de niños no se juntaban con los niños. ¿Por qué? Porque en la misma problema sensorial es esa voz tan aguda que tienen los niños, para ellos no era insoportable, por así decirlo, ¿no? Entonces, al mejorar ese problema sensorial, con la terapia sensorial, ellos podían tener una mejor sociabilización. De repente juntarse más, no jugar. Quizás querer ellos manejar el juego, sí, ¿no? No es que se mejoraría del todo, pero ayudaría bastante, ¿no? Entonces siempre la terapia tiene que ser de verdad bien conjunto. El trabajo que se hace con estos pacientes tiene que ser con muchos profesionales. En lo que son los datos epidemiológicos, bueno, van en aumento, ¿no? Según datos de la Organización Mundial de la Salud de 2017, uno de cada 160 niños tiene un trastorno del espectro autista. Más se da en hombres que en mujeres, como muchos trastornos del neurodesarrollo, también incluso el déficit intelectual, el TDAH, hay un número más marcado en hombres, ¿no? Ahora, ¿por qué se ha aumentado? ¿Por qué ha aumentado tanto? Porque antes era mucho menos frecuente, ¿no? Podría ser realmente porque hay mayor conocimiento del tema, porque hay mejores pruebas, incluso hay pruebas también, no solamente la evaluación clínica, sino algunas pruebas como el A22, el ADIR, que después voy a explicar un poco, que te ayudan a poder hacer el diagnóstico. Ahora, un poco de historia. El primero que habló de autismo, de lo que antes se hablaba como un autismo clásico, fue Leo Kanner, ¿no? Psiquiatra, que en el año 43 estudió a 11 niños. Y esos niños tenían características que se ven pues hasta el día de hoy en niños que tienen autismo. Por decir, un desinterés por las relaciones humanas, es como que viven en su mundo, no tienen la atracción de estar con otras personas, ¿no? Repetían mensajes que oían también lo que llamamos ecolalia, ¿no? Una persona por decir, dice, ¿te gusta este juguete? Y en vez de decirle, sí me gusta, ¿te gusta este juguete? Repetirle la misma frase, ¿no? Después también inversión pronominal, también que se ve en niños en general con espectro autista, que en vez de decir es mío, dicen, por decir yo me llamo Carlos, dicen es de Carlos. O en vez de decir es tuyo, dicen, en vez de decir, ¿no? Eso es una cosa que también se ve, ¿no? Los problemas sensoriales, tanto no solamente auditivo, a veces olfativo, hay niños que se acercaban a oler de muy cerca a las personas constantemente, ¿no? Y la incapacidad para emplear el lenguaje, ¿no?
De estos 11 niños, solamente 3 niños tenían la capacidad de lenguaje. Los otros niños prácticamente no, muy básico, ¿no? Y justamente eso está relacionado porque el autismo clásico, en la clasificación antigua, antes del 2013, estaba acompañado de problemas neurológicos como epilepsia y con déficit intelectual. A diferencia del síndrome de Asperger, que en el año 44 Hans Asperger define un cuadro de psicopatía autista y él estudia primero 4 niños que él decía los pequeños profesores, porque a diferencia de los niños con autismo, estos niños podían hablar de temas que les interesaba por horas, ¿no? Y le decía justamente por el tema de pequeños profesores, tenían un mayor vínculo con adultos, ¿no? Pero sus gustos eran restrictivos. Ellos querían hablar, por decir, de los planetas, de los dinosaurios, del tema que a ellos les importaba, jugar los juegos que ellos querían. Si les cambiaban de ese contexto, ellos ya no querían, ya se tornaban irritables y ya no querían sociabilizar con las personas. Después él trató más o menos un grupo de 200 niños, ¿no? Y algunos de sus pacientes incluso llegaron a ganar hasta premio Nobel de literatura. Después Lorna Wynne, que fue una psiquiatra que falleció hace pocos años, ¿no? Que tuvo una hija con autismo, hizo una triada de síntomas, justamente la que puse al inicio, ¿no? Que eran los problemas en el área social, en el área del lenguaje y estos patrones restrictivos. Ella fue la primera que habló de espectro autista, en el año 79. Y también fue la que tradujo los libros, porque los libros de síndrome de Hans Asperger estaban en alemán, no estaban en inglés. Y el inglés, como sabemos, es un lenguaje pues, más mundial, ¿no? Entonces, en honor a Asperger, justamente a estos niños ya se les da la denominación de síndrome de Asperger en el año 81. Ahora, estos son factores de riesgo que de la guía NICE, ¿no? Que tienen más estudios, ¿no? Tener un hermano con autismo, parálisis cerebral, está también el bajo peso, el parto pretérmino, psicosis en la familia, como habíamos visto que hay genes incluso que están relacionados, cuadros afectivos, el uso materno de valproato de sodio en el embarazo, ¿no? El déficit intelectual que también está pues, como comorbilidad, específicamente en el autismo clásico, el TDAH también, más o menos el 40% de niños que tienen trastorno de espectro autista tienen el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Es una comorbilidad alta. Y también al revés, un niño que tiene el TDAH también tendríamos que buscar, por si acaso, ¿no? Como un screening, como un descarte que tenga espectro autista. Y los trastornos genéticos como el síndrome de Down, X frágil, distrofia muscular, neurofibromatosis y esclerosis tuberosa, entre los principales. Ahora, los signos de alarma, lo que más llama la atención en algunos estudios, lo que más le llama la atención a las mamás cuando tienen un niño, y lo digo a la mamá en general porque también el cuidador primario no podría ser solamente la mamá, de repente la abuela materna o paterno, incluso el papá, pero lo que le llama la atención es algo muy marcado, es lo del contacto visual, ¿no? El contacto visual ausente es algo que se ve, ¿no? Que se ve y que es prácticamente lo que principalmente le llama la atención, ¿no? Mi hijo no me mira, ¿no? Ya tiene por decir 4 o 5 meses y no me mira. O no tiene una sonrisa social, como sabemos, a los 2 meses, a las 10 semanas ya debería haber una sonrisa social, pero en estos pacientes pues no la hay, ¿no? Incluso cuando colocan y también no muestra postura anticipatoria de levantarlo en brazos. Cuando tú cargas a un niño, el niño a veces te pone los brazos, se acomoda, es como que estuvieras agarrando un objeto, a veces el niño incluso rechaza, ¿no? Por el mismo tema sensorial que le molesta, no acepta, ¿no? Fíjate, le gustan también los estímulos luminosos o se queda fijado en una parte también del objeto, ¿no? Tú le muestras un juguete y a veces tú dices, pero sí, mira el juguete, pero en verdad si te das cuenta bien, no está viendo el juguete, está viendo tu mano, ¿no? O cuando coge él también el objeto, él está viendo su mano, o está viendo su pie si tiene una pelota, en vez de estar viendo más la pelota, quizás la pelota sí, porque la pelota y las cosas circulares y los luminosas le llaman bastante la atención. Pero otro tipo de objetos más se centra en sus manos, en sus pies, en un punto dado que en todo el cuerpo.
Y como en muchos trastornos del neurodesarrollo, también hay trastornos del sueño, ¿no? También en el TDAH, por decir, hay problemas del sueño, desde edades tempranas. Ahora, cuando ya tienes entre 6 a 12 meses, hay una indiferencia por los padres. Se supone que ya más o menos a los 9 meses ya hay la ansiedad por separación, ¿no? Sin embargo, estos niños no la tienen, pueden irse a veces hasta con un extraño, no todos, pero muchos sí. No intervienen en juegos de interacción social. Y si intervienen en el juego, solamente lo hacen de una manera repetitiva, ¿no? No responden, no anticipan, no imitan sonidos ni gestos, no se interesan por juguetes ofrecidos y más bien para el contrario, a veces les llama la atención por decir en vez de un juguete, un carrito, por decir un trapo, ¿no? Juegan con juguetes inusuales, huelen objetos. Ya a los 2 años empieza a ver otras cosas, ¿no? No hay desarrollo de lenguaje adecuado, no se interesan por los niños, como decíamos, de su edad, quizás por niños más grandes o adultos, no señalan con intención de enseñar o compartir, no comparte atención ni interés con los demás. Eso de señalar también es importante. Muchos niños con TEA, no es definitivo, pero cómo hacer un diagnóstico en algunos artículos de un niño pequeño de, por decir, 18 meses o 2 años, que tiene problemas de lenguaje o que tiene TEA. El niño con problemas de lenguaje suele señalar, o al menos más niños con problemas de lenguaje suelen señalar lo que quieren, mientras que el niño con TEA llora, se golpea, reniega, o a lo más que hace es agarrar de la mano a la persona sin decirle ni ven ni nada, lo coge, ¿no? Para que le pueda dar las cosas, ¿no? Pero no señala a veces. ¿No? Como un niño con solamente trastorno de lenguaje, a veces él sí señala. No desarrolla un juego simbólico. Tú le dices, este va a ser el carrito, y si tiene lenguaje, pues te podría decir este. Pero no es un carrito, ¿no? No como otro niño, hay que jugar que es un carrito, ya. Él no lo va a hacer, ¿no? O de la cocina, o hacer esos juegos. Es importante también por eso ver el juego simbólico, ¿no? Estereotipias, ¿no? Reacciones emocionales totalmente desproporcionadas, ¿no? Quitarle un juguete y si bien es cierto un niño a esa edad puede hacer un berrinche, pero el niño que llore por decir 5 horas, ¿no? Ha habido casos en consulta que me dice toda la noche lloró, le tuve que dar porque lloraba, nadie podía dormir, hasta los vecinos, y lloraba de una manera totalmente aguda, ¿no? Entonces esas cosas suelen verse, ¿no? Y ya son signos que nos van a llamar la atención. Ahora, el diagnóstico es principalmente clínico, ¿no? No hay necesidad a veces de sacar un montón de pruebas de diagnósticos. Ahora, puede haber exámenes auxiliares importantes, como por decir unos potenciales evocados. ¿Por qué? Más o menos haciendo una revisión, una vez que hubo una reunión, era un año y medio, recuerdo que me tocó revisar cuando era lo de implante coclear acá en el instituto, viendo la literatura de ese entonces, más o menos de los niños con espectro autista, entre un 10-12% tienen también problemas auditivos, o sea, tienen el problema de hipoacusia y también tienen el TEA, entonces no está de más, no es una prueba que se tenga que sacar sí o sí, pero si tienes los medios, estás en el lugar donde lo puedas sacar, sí sería importante. Y también otro, y volteando eso, ¿no? Los niños con hipoacusia, más o menos el 40 y tantos por ciento, tienen algún tipo de condición. O tienen TEA, o tienen TDAH, o tienen algún tipo de síndrome genético asociado, o tienen otra cosa. Entonces, hacer un descarte en un niño que tiene hipoacusia de TEA no está de más, ¿no? Y a los niños con TEA también hacerle potenciales evocados, también puede ser una prueba no 100% necesaria, pero que sí sería importante si se puede hacer, ¿no? También en estos niños, si hay sospecha de epilepsia, porque también los niños con autismo clásico, hacerle un electroencefalograma también sería útil, ¿no? Pero no una gran cantidad de exámenes de laboratorio, ¿no? Porque el diagnóstico realmente es clínico. Ahora, para pediatras, ¿no? Que acá la mayoría pues, son residentes de pediatría, ¿no? Y para médicos generales y para médicos de primer nivel, es muy importante ver también qué puedo hacer, ¿no? ¿Cómo me puedo dar cuenta de que el niño, cómo puedo ver que el niño está en riesgo de tener el espectro autista? Hay un cuestionario para riesgo de TEA que se utiliza en niños entre los 16 a 18 meses para adelante, que es el chat, y ahí
tiene dos áreas, ¿no? Este cuestionario. Tiene un cuestionario que se hace a los padres y otra parte en la cual yo voy a observar, que son pocos ítems, son 5 ítems, en lo que yo voy a ver si lo que me está diciendo es como para comprobar lo que el padre me está diciendo, para que yo también lo pueda ver, ¿no? Y no es de difícil aplicación, lo puedes aplicar en 20 minutos y con esto no vas a hacer un diagnóstico de espectro autista. Lo que vas a hacer es justamente que puede haber un riesgo. Entonces tú, el paciente que te sale positivo esto, ya lo puedes derivar. Después tenemos pruebas que son de apoyo diagnóstico, como la entrevista de ADIR y la observación A2. Como dice A2, es una prueba de observación y el ADIR es una entrevista de 93 ítems que se hacen los padres, que no solamente se ve para el diagnóstico, sino para ver qué mejoras ha tenido. Incluso el A2 también. O sea, la idea no solamente es apoyarte en el diagnóstico, sino de las áreas que has visto, qué área te sirve también para ver qué áreas ese niño, ese paciente puede mejorar, ¿no? O tendría que mejorar, que hay que ponerle más énfasis. Como les hablaba del que se vería para screening, que lo pueden utilizar médicos generales, pediatras, ¿no? Tiene una sección A, que es para los padres, que evalúa 9 áreas. Como vemos, evalúa el juego brusco y desordenado, su interés social, el desarrollo motor, juego social, el juego simulado, ¿no? El señalar, el protodeclarativo, el juego funcional y la atención conjunta. Y en la sección B vamos a comprobar lo que el papá nos ha dicho. Porque eso siempre es importante. El papá te podría decir muchas cosas y de repente eso no se da. O el papá también te podría omitir, ¿no? Y tú estás viendo otra cosa. Entonces es importante la comparación. Incluso en la misma evaluación que hacemos, ¿no? Hay papás que te pueden decir, mira, mi hijo habla, no tiene, no sé, estereotipos, nada. Y me ha pasado, ¿no? Y entra el niño y está con aleteo, dando vueltas en círculos, sí tiene problemas sensoriales, todo. Y esto está relacionado también a muchas veces desde que el papá de repente no es el cuidador que está todos los días con él, y también que esté en una fase de negación, ¿no? Que no quiere aceptar que su hijo tenga algún tipo de diagnóstico, tiene miedo, pues, ¿no? Porque no es fácil que te digan que tu hijo tiene un problema que va a ser para toda la vida. Y el lado 2, que es una evaluación estandarizada y que ya es más de observación, ¿no? Que tiene varios módulos que se puede hacer en niños desde los 12 meses hasta la edad adulta, ¿no? Tiene, como vemos, tiene 5 módulos. El módulo T, el primer módulo, cuando tú tienes 12 meses, lo que vas a hacer es ver riesgo de autismo. En ese momento tú no puedes hacer diagnóstico de autismo. Ya a partir de los 2 meses, de los 2 años y medio, perdón, hacia adelante ya se podría hacer un diagnóstico de autismo. Ojo, un diagnóstico, pero más no un pronóstico, porque cuando hablamos de pronóstico ya estamos hablando de un trabajo conjunto de varias especialidades. Y en la DIC, que es la entrevista para el diagnóstico de autismo realizada, aquí el entrevistador va a explorar justamente las áreas de repente que se veían en esa triada, ¿no? De síntomas, el lenguaje, con comunicación, la interacción social y las conductas, intereses restringidos, repetitivos, estereotipados. A través de 93 preguntas que se le van a hacer a los padres o a los cuidadores, se ve lo que es el diagnóstico con esto y también el progreso. Se puede ver ambas cosas. Y tanto para el ADIRI como para el A2, estas pruebas sí necesitan una capacitación. No es que yo cojo mi manual y yo lo voy a hacer. Estas 2 pruebas sí se tiene que llevar una capacitación y tener una certificación. Hay una certificación para aplicarla y una certificación incluso para poder hacer investigación con estas pruebas. Ahora, lo que tenemos la clasificación, antes, y bueno, utilizamos todavía el CIE-10, porque nosotros utilizamos el CIE-10, hablamos de autismo, lo que lo mencionaba, ¿no? El autismo como un cuadro que está muchas veces acompañado de déficit intelectual, de epilepsia, que su sociabilidad es más pobre, ¿no? El síndrome de Asperger, en cambio, que tienen, a los 3 años ya tienen una recuperación del lenguaje, ¿no? O sea, tienen un lenguaje adecuado o con muy pequeños problemas de lenguaje, y sobre todo su coeficiente intelectual es un coeficiente intelectual normal. No puede haber un síndrome de Asperger con un coeficiente intelectual, digamos, de 50, ¿correcto? Eso no puede ser. El trastorno de Rett, que ya salió de los diagnósticos del espectro autista,
porque es un síndrome genético. Si hay una causa, si un trastorno mental tiene una causa fija, sale del manual, ¿no? Ahora es un síndrome genético porque había una alteración en el gen MECP2, pero que no es en todos los casos también porque el trastorno de red tiene variables, tiene varias variables. El trastorno de red era un cuadro justamente que se daba casi exclusivamente en mujeres, ¿no? Que tenían unas estereotipias especiales como contando monedas y con microcefalia, un grado de déficit intelectual por eso mismo marcado. El trastorno desintegrativo infantil, que es muy común en muchos niños con TEA, ¿no? Ahora que se ve un desarrollo a veces casi dentro de lo normal hasta los 2 años de edad, y después de ese tiempo el niño empezaba como a retraer lo que ya había desarrollado. Si hablaba, deja de hablar, ¿no? Si se comunicaba con el resto de todo, y a partir de ahí empieza a tener una clínica como de TEA. Bueno, al principio, si tenía algo, cosas muy sutiles que no se dan cuenta, pero empieza a decaer. Y el trastorno generalizado del desarrollo no especificado, cuando no podrá ver ninguno de estos, sobre todo se habla de espectro autista. A algunos no les gusta, incluso el espectro autista, depende también de eso, pero la importancia del espectro autista es que se puede hacer un diagnóstico más precoz. No les gusta, ¿por qué? Porque ven que dicen un síndrome de Asperger es un niño con una inteligencia normal. El autista clásico no son iguales. O vean también que en el DSM-5 estas 3 áreas, el área social, lenguaje y las conductas estereotipadas, todo lo han juntado solamente en 2. El área de comunicación y social y el lenguaje es un área y el otro es otra área. Entonces con eso se puede hacer más diagnóstico, se puede hacer un superdiagnóstico también. Bueno, son críticas que se pueden hacer. En el CIE-11 va a salir así, ¿no? Como trastornos del espectro autista, sin trastornos del desarrollo intelectual y con trastornos del desarrollo intelectual. Los que tienen trastorno del desarrollo intelectual serían pues como los autismos clásicos antiguos, ¿no? Y los que no tienen trastorno del desarrollo intelectual con leve alteración o sin alteración del lenguaje y con alteración del lenguaje funcional. Los de arriba, con leve alteración o sin alteración, sería más como lo que era antes esta parte de acá como era el síndrome de Asperger, ¿no? Esto sí, esta parte de abajo como lo que es el autismo clásico. Ahora, en el diagnóstico diferencial vamos a tener el trastorno de vínculo. Hay niños, por decir, que no tienen pues un vínculo adecuado con un apego con los familiares, tienen diversos cuidadores. Es difícil codificar para un niño. El niño de verdad debe tener pues un vínculo, un apego los primeros 3 años de vida. A veces no se puede con una persona porque la mamá y papá trabajan, pero 2, 3 personas o de repente 2 abuelos. No es adecuado que un niño tenga, por decir, 10, 15 cuidadores, porque ahí no desarrolla un buen vínculo, ¿no? Y esto influye por la misma manera de decodificar, o sea, para hablar, para entender, para ver los sonidos, no ayuda. Entonces uno puede tener alejado, que sea un problema de vínculo, y es más, si fuera todavía un problema de vínculo desorganizado, como un diagnóstico diferencial, ¿no? Cuando hablamos de un vínculo desorganizado, hablamos pues, de casos incluso hasta de maltrato infantil. Un niño no estimulado, todo podría parecer que fuera un niño con espectro autista y no lo es. Porque sacarlo de ese medio y al tener un cuidador, el niño podría mejorar y te darías cuenta pues, que no tiene las cosas. El déficit intelectual también, el severo y profundo, que también van de la mano, tanto como diagnóstico diferencial como comorbilidad. El trastorno del lenguaje, bueno, un paciente con trastorno del lenguaje va a tener problemas de lenguaje, puede ser expresivo, receptivo, pero no va a tener pues estos problemas sensoriales, estas conductas de repente de poner los juguetes en fila, por poner algunos, ¿no? Los fenómenos de eco. El mutismo selectivo, el niño conversa con un montón de personas, todo el mutismo puede ser en el colegio de repente, o puede ser de repente con personas que no conoce, pero con la mamá, con el papá, se comunica totalmente bien, ¿no? La ansiedad social es al contrario, ¿no? O sea, esta persona sí quisiera poder conversar y todo, pero el tema es que no lo hace porque pues, justamente le pone ansioso, de repente mucha cantidad de gente y no tiene problemas sensoriales. Ahora, en las comorbilidades, el déficit intelectual, muchos niños tienen depresión, ansiedad, es común. Niños con Asperger se dan cuenta
de que tienen síndrome de Asperger ellos mismos. Yo he tenido pacientes adolescentes que vienen a la consulta aquí en el instituto y me dicen, yo no me siento normal, ¿no? Los papás como que tienen duda o no quieren incluso a veces aceptarme, dicen, yo creo que tengo síndrome de Asperger. ¿Por qué? Porque yo no entiendo el doble sentido. Siempre desde niño mis compañeros se han burlado de mí como que yo fuera el tonto porque no entiendo algunas cosas, ¿no? Yo no soy igual que ellos, a mí me gustan solamente estos temas, yo no me gustan las cosas que a ellos les gustan. Por eso he tenido un paciente, a mí me gustan solamente los aviones, no me interesan las cosas que ellos están hablando de chicas, mis amigos, ¿no? Y se empiezan a, y ahí hacen cuadros del ánimo, ¿no? Pueden ser cuadros de depresión, ansiedad. También pues la epilepsia y síndrome genético, como hemos visto, que están relacionados. El TDAH es el que tiene una comorbilidad bien alta. Ahora, para ver pronóstico, porque hemos hablado del diagnóstico, es importante el diagnóstico precoz, pero para ver el pronóstico tenemos que ver que por lo menos el niño tenga entre 5 o 6 años para poder hacer un buen coeficiente intelectual. Uno. También ver, sería excelente que lo evalúe un terapeuta de lenguaje, para ver cómo está su lenguaje, justamente porque de las cosas más importantes que tienes que evaluar son estas. Ahora, en los últimos años que se ha visto, un terapeuta ocupacional ver sensorial, si tiene problemas aún sensoriales, también tendría que verse, porque de todas maneras, a pesar que a los 5 años hay menos neuroplasticidad, también todavía se puede trabajar esos temas. Por lo que a mí me han dicho cuando me he reunido con los terapeutas de lenguaje ocupacional acá en el instituto, justamente cuando tuvimos una reunión, decían un niño ya de 12 años ya no tiene mucho sentido de que le hagas tanta terapia realmente, ¿no? Es más, después de los 8 años es muy poco, ya un niño de 12 años, 10 años, ya realmente ya su capacidad de recuperación va a ser menor. Puede quizás recuperarse, pero ya es menos, no sé cuánto antes, mejor. La evaluación por psiquiatría, importante también para ver no solamente, porque nosotros, en un paciente que no tiene un ánimo súper irritable, que no tiene conductas autoagresivas, o sea, que él mismo se golpea, o que golpea a otros, ¿no? O que no tuviera problemas de sueño, o que no tuviera como, no necesitaría medicación, pero sí es importante, como le digo, buscar otras comorbilidades. De repente tiene un cuadro de ansiedad, de repente tiene depresión, de repente tiene TDAH, de repente tiene un cuadro de tics, u otro problema, ¿no? Otorrino puede ser importante, como lo digo, no necesario 100%, pero podría ser importante por el tema de hipoacusia. Y neurología también para ver el tema si hay epilepsia, ¿no? Y si ya tiene epilepsia, tiene que ir pues, a su especialista. Lo más importante del tratamiento que sea precoz, cuanto antes mejor, más neuroplasticidad, más capacidad de que el paciente pueda tener un mejor pronóstico. Y las terapias son lo más importante, ¿no? Como le digo, los fármacos muchas veces no es lo más importante. Con el fármaco el niño no va a hablar, con el fármaco el niño no va a dejar de tener problemas sensoriales. Puede sí que un poco le ayude porque puede bajar la irritabilidad y esas cosas y lesionarse, porque algunos también se lesionan de una manera bastante severa. Pero esas terapias van a ser lo más importantes. También las terapias de psicología, ¿no? Tanto también como la familia, porque la familia también a veces no acepta el diagnóstico, ¿no? Y el no aceptar también es que puedan hacer el duelo, que puedan aceptar a este niño que tiene. Y en las psicoterapias individuales el paciente ver lo que es conducta, y no solamente conducta, sino como hablamos también de la teoría de la mente, ¿no? Que el niño pueda, conforme va teniendo la capacidad intelectual, de poder trabajar la teoría de la mente. Y los psicofármacos aprobados tenemos el aripiprazol y la risperidona. Acá en el instituto utilizamos la risperidona, ¿no? Es lo que más utilizamos. Pero hay otros fármacos también que sirven para bajar la impulsividad, como los estabilizadores del ánimo, los antipilépticos, que nosotros en psiquiatría los utilizamos como estabilizadores del ánimo, el valproato, carbamazepina, ¿no? Sobre todo eso. Eso sería todo.